pues por lo menos hablan de hasta una década, ¿no? Entonces es un asunto clave. Ahorita, en un momento y al rato le cuento de la inflación en Europa. Pero ya está con nosotros Ricardo Zamora, el líder de comunicación en Google México. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto. Ana, qué gusto, como dices. Uy, te escucho un poco lejos, a ver si... ¿Ahí me escuchas Ahí mejor? ya te escucho bastante mejor. Perfecto, perfecto. Muy bien, Rodrigo. Pues muy buen día a ti y a todos los que nos escuchan. Oye, pues ustedes ayer de manteles largos dieron varios datos interesantes. De la derrama económica 2021, 155,000 millones de pesos. Comienzo por ahí. Bueno, contrataron a un ente distinto. ¿Cómo lo calcularon? ¿Cuál es la metodología? Pues mira, Rodrigo, voy a empezar, me voy un paso para atrás. Mucho de lo que ocurre con Google es una compañía que toma decisiones a partir de datos. Porque pensamos que lo que no se conoce, pues simplemente no lo ves. Entonces realizamos con Alfabeto un estudio hace unos años que se conoce como velocistas digitales para estudiar lo que estaba ocurriendo con las economías emergentes, entre ellas la de México, y que cómo hacer que la tecnología y la innovación pudiera acelerarlas. En el caso de México se encontraron que había un potencial de 316 mil millones de dólares para 2030 si los países, particularmente en este caso México, tomaban las decisiones correctas y se detectaron diferentes áreas donde había que incidir: la brecha digital, la aún baja adopción e innovación tecnológica de las pymes y la falta de habilidades digitales adecuadas en la población mexicana. Y empezamos a trabajar acerca de eso. Y justamente ya teniendo esta marca de los 316 mil millones de dólares, dijimos, bueno, es prudente también nosotros medir cuál es el impacto económico de México. Anunciamos nuestro primer reporte en el 2019, media o un año anterior, y en 2018 reportamos que el impacto económico de Google era de 47 mil millones. Ahora, como mencionabas, es de más de 155. Esto quiere decir que ha crecido el impacto de Google 3 veces, más de 3 veces desde el 2018 al 2021. Entonces, esto es una buena señal para México, esto es una buena señal para Google, y también anunciamos con estos esfuerzos que hace la compañía para atacar estos 3 desafíos que tiene el país, que no los haríamos solos. Lo tenemos que hacer con el sector público, lo tenemos que hacer con organizaciones no lucrativas, pero estamos buscando hacer una incidencia en el sureste del país, que es donde se encuentran las comunidades más afectadas económicamente. Entonces anunciamos que vamos a destinar 200 millones de pesos, es el donativo más grande que ha realizado en el país nuestro brazo filantrópico, google.org, justamente para aumentar las capacidades digitales en la región. Está planeado para beneficiar principalmente a mujeres de aquí a los próximos 3 años, y evidentemente lo estamos haciendo, como decía, acompañados con aliados que son los expertos que conocen cómo aprovechar mejor estos recursos, y parte de ellos van a ser destinados para International Youth Foundation, para que expanda sus operaciones en la región, en esta área del país, y pueda capacitar a 2.300 mujeres en habilidades digitales. Claro, interesante, mi querido Rick. Oye, y me regreso un poco al tema de los 155,000 millones de pesos, que por cierto, para dimensionarlo, revisando el presupuesto 2022 de México, es equivalente a lo que está presupuestado para las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ahí vienen un montón de proyectos, por ejemplo, de la Sedena, obviamente la CEMAR, ¿no? Que ahora tiene a cargo pues todo lo que tiene que ver con las aduanas, en fin, simplemente para dimensionar el número. Pero saber cómo, o sea, digamos, en la parte del cálculo per se, ¿qué se toma en cuenta? Las ventas que generan las pymes que a lo mejor no tenían comercio electrónico, o el valor que genera la publicidad, que es pues muy potente obviamente en Google. ¿Cómo se compone, digamos, esa derrama, lo que invierte la compañía, digamos, y lo que genera en términos de derrama económica por lo que le paga a sus colaboradores, más sus proveedores, que seguramente son muchos? ¿Cómo funciona esa parte? Es muy buena la pregunta, Rodrigo, porque sí hay unas áreas de principal revisión e incidencia. Google Search, Google Ads, AdSense, Google Play y YouTube son, digamos, la primera ola de esta revisión, y debo decirte, muy conservadora. Se queda fuera Google Cloud, por ejemplo, se quedan afuera otro tipo de, digamos, de productos de la compañía como Waze.
Se hace esa primera revisión y luego se hace una revisión más a detalle. Dentro de esa revisión más a detalle, por ejemplo, está Android. ¿Cuál es el impacto económico en términos de lo que ayuda a los fabricantes de dispositivos móviles Android y lo que genera en términos de los programadores, los desarrolladores y las empresas que se dedican a ofrecer un producto, una aplicación o un servicio dentro de la plataforma de Android? También revisamos cuál es el impacto de Google Maps, por ejemplo, en reducción de horas de transporte. Y por último, Google Workspace, que es nuestra suite de productividad. ¿Cuántos, a partir de la posibilidad de realizar una videoconferencia, como lo estamos haciendo ahora, o de estar utilizando herramientas de colaboración en la productividad, cuánto tiempo se reduce? Y Alphabet toma también, a partir de referencias anteriores y cercanas, algunos estudios que se hayan realizado anteriormente con respecto al impacto económico de Google, y a partir de eso lanza una proyección que es la que, como mencionas, es de más de 155,000 millones de pesos para el Claro, 2021. exacto, querido Rick. Y sabes que se me acaba el tiempo en este bloque, pero te quiero pedir que te mantengas en la videollamada para conversar un poco más, porque hicieron no solo anuncios, digamos, desde el punto de vista económico, la inversión, los 200 millones de pesos, sino también de Google Wallet y otros asuntos. Así que te pido la bondad de tu tiempo, Ricardo. Con gusto. Esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Ricardo Zamora de Google. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Ricardo Zamora de Google hablando justamente de pues todo lo que se anunció ayer, y una de esas cosas, mi querido Rick, es justamente Google Wallet que llega a México. ¿Qué implica? ¿Qué tipo de servicios van a brindar y qué significa en términos de que estén arribando a nuestro país? Pues, Rodrigo, pienso que es parte de esta visión que tiene la compañía con respecto a poder acelerar la recuperación económica de Google a partir de la digitalización de la economía. En México, más del 90% de las transacciones todavía se realizan de manera física, y esto evidentemente incide en muchos puntos, ¿no? Particularmente la transparencia, la limpieza de la economía se ve afectada porque pues estas transacciones pues no existe registro de las mismas. Entonces, la visión de Google es que Google Wallet, o la billetera de Google, que es como se le va a conocer, es una aplicación que va a permitirle a las personas progresivamente tener más servicios. Evidentemente, vamos a empezar con la posibilidad de realizar pagos en cualquier lugar donde se cuente con la tecnología NFC, que es la de transmisión de información simplemente con un toque. Entonces, digamos, vas a hacer un pago o una transacción en un establecimiento, te acercan la terminal, simplemente tocas la terminal y se realiza la transferencia o el intercambio de información para realizar la compra de un bien o de un servicio. Pero la billetera es la versión digital de la que traes en el bolsillo esta mañana, es decir, conforme progresivamente vayamos realizando acuerdos y alianzas, vas a poder tener ahí tu pase de transporte, tu certificado de vacunación de COVID, en fin, de tarjetas de fidelidad, es decir, todo desde poder, desde una misma aplicación, rentar un vehículo, registrarte en un hotel y comunicarles que eres un cliente preferente, tener tus pases de abordar, los certificados, diferentes identificaciones, es todo lo que vas a poder incluir progresivamente en la billetera de Google. Claro. Ahora, esta primera fase, digamos, implica que yo voy a vincular las tarjetas o servicios bancarios que ya tengo existentes ahí para que ese se convierta en el método de pago, o mi dinero podría radicar, digamos, en Google. Es decir, ya hay, desde el punto de vista tecnológico, algunas entidades en donde tú dices, oye, yo pongo, digamos, le he puesto 1,000 pesos y entonces ya tengo, lo voy a decir coloquialmente, 1,000 Google pesos, y entonces yo con esos 1,000 Google pesos llego a donde aceptan Google con un código de barras o alguna tecnología, o NFT, como ya decías. No, NFT no, eso ya voy muy adelantado. NFC. Exactamente. Que no dudo que con los NFTs en algún momento ocurra algo, pero entonces funciona así, es decir, Google ya tendrá, digamos, esa gestión financiera del dinero, o cómo empieza en esta etapa. No, definitivamente no. Nos entendemos el día de hoy como un aliado justo de las instituciones financieras, y lo que pretendemos nosotros es ser un puente entre los servicios que ofrecen y los dispositivos electrónicos. No pretendemos ser una institución financiera, y seguramente, como tú lo sabes, hay otros jugadores ya en México, y lo que ofreceríamos nosotros sería una experiencia de manera similar, es decir,
Se realizarían acuerdos con las instituciones bancarias. Ellas te ofrecerían dentro de sus aplicaciones la posibilidad de vincular con la billetera de Google y a partir de eso tú empieces a contar con esas tarjetas ahora virtuales o ahora digitalizadas dentro de tu dispositivo. Algo que potencialmente se puede hacer y que podría agregar a eso es que hay diferentes tiendas de autoservicio que también ofrecen la posibilidad de que tú adquieras tarjetas para poder realizar pagos en otros establecimientos. Estas se podrían eventualmente incorporar o de manera tal que tú ni siquiera estás haciendo un pago con una institución o con un efectivo, sino con un programa de fidelidad que tal vez te permite cambiar, como tú decías, no a puntos de la empresa, pero sí a puntos tal vez del autoservicio y con eso tú realices una compra. Claro. Y en este sentido, si observamos, por ejemplo, Google Wallet, que aquí se llamará billetera Google, pero si observamos Google Wallet en Estados Unidos, ¿hoy qué ofrece? Porque esa es una buena guía, digamos, entendiendo que no comprometo ni te estoy comprometiendo a que eso va a ocurrir en México, pero sí, digamos, nos muestra la amplitud de lo que pueden lograr o de lo que ya están logrando en otros mercados. Obviamente el de Estados Unidos, siendo Google de San Francisco, pues es un buen ejemplo y sobre todo por la cercanía. Mucho de las experiencias que puedes ver es que ya son mercados que tienen más desarrollada la adopción de la plataforma y te permite hacer varias cosas. Es decir, si estás en un restaurante con los amigos y quieres dividir la cuenta, simplemente si ya los tienes registrados dentro de tu directorio de amigos o de personas con las que tienes esta relación de confianza, divides la cuenta simplemente seleccionando sus perfiles y cada una de las personas recibirá una notificación donde se le pide que apruebe, por ejemplo, el costo de lo que le toca para la cuenta. Entonces son ya, digamos, aplicaciones o funcionalidades que conforme aumenta la penetración del producto y la adopción del mismo, pues ya tienes la posibilidad de, porque hay más personas que conoces que están utilizando la plataforma, tienes más versatilidad en cómo utilizas tu dinero. Mi querido Ricardo, ¿cómo has visto la transformación de Google? Porque tú, además de elaborar ahí, que es una empresa, pues obviamente referente global tecnológico, pues eres un, no diría fanático, pero conocedor, te encanta estar, lo hemos platicado en muchas ocasiones fuera del aire, de hacia dónde va la tendencia tecnológica, cómo ha evolucionado. En tu experiencia dentro de Google, ¿cómo ha sido la evolución? Pues según yo ya llevas ahí muchos años, el tiempo se va bien rápido, Sí, pero desde que tú entraste a la fecha, ¿cómo se ha transformado Google? Pues deben ser más de 10 años, según yo, pero ¿cómo ha sido ese proceso, mi sí. querido Rick? Tienes muy buena memoria, Rodrigo. El 11 de julio cumplo 11 años en la compañía y te podría decir que he trabajado para diferentes compañías. Cuando yo ingresé, la apuesta era desarrollar Android y ofrecer una propuesta tecnológica que los usuarios consideraran que no tiene par. Y hoy, gracias a diferentes tecnologías e incluso inteligencia artificial, yo te puedo decir que ya llegamos ahí. Pero te diría que hoy en México las apuestas están muy acercadas hacia dos plataformas. La primera, Google Cloud, que esperamos tener en breve más anuncios al respecto de lo que vamos a estar haciendo en México, pero mucho del crecimiento de la compañía viene por parte de mis colegas de Google Cloud, que están ofreciendo pues tecnologías que hacen mucho sentido ahora con lo que vivimos en la pandemia y después de ella, los modelos híbridos de trabajo y demás. Y la otra es, la compañía está haciendo una revisión muy a detalle de lo que está ocurriendo con los nuevos usuarios de las tecnologías, con la generación Z y cómo se están comportando. Es una generación que desde que nació tuvo Internet y muchos de ellos desde que nacieron tuvieron Google, ¿no? No hubo un momento donde eso no existiera. No hubo un momento donde no entendieran el cómputo tal vez móvil, ¿no? Porque no conocen un mundo que careciera del mismo. Y se manifiestan de manera muy distinta. Particularmente menciona un punto de referencia, su énfasis en consumir, por ejemplo, noticias por video, ¿no? Enterarse del mundo a Claro. través del video. Y es algo que nosotros estamos revisando con diferentes equipos, cómo podemos darle tanto satisfacción a los usuarios como generar este entendimiento con la industria de las noticias y también a la par tener productos listos y preparados para apoyarlos. Entonces, tanto puso un punto de referencia con el video y con la industria de las noticias porque hace sentido para este espacio, pero también te podría decir que esto se extiende a las marcas, a los servicios y globalmente hace poco, por ejemplo, en términos de música, que es una de las preferencias de la generación Z, realizamos una transmisión en directo del Festival Musical de
Coachella en los Estados Unidos, pero ahora a la par de que los usuarios podían escoger cuáles eran los artistas o grupos que podían estar recibiendo desde la pantalla del móvil o la más grande de su casa, la posibilidad de que realizaran, por ejemplo, compra de souvenirs de sus artistas o del festival mismo desde YouTube. Entonces, claro, estos intentos dentro de YouTube de acercarnos a lo que la generación Z está buscando y que está pidiendo a cada momento. Nada más les habrá faltado la cerveza, ¿no? Que saliera de tu pantalla y ya estás listo para disfrutar el Coachella. Mi querido Rick. Exacto. Oye, brevemente, porque ya se me acaba el tiempo, pero quiero que nos recomiendes un libro porque me lo recomendaste. Apenas, ya lo compré, pero me falta empezar a leerlo, que ahí está en la fila de los libros interesantes que quiero leer, que se llama A Thousand Brains o algo por el estilo, para entender justamente en el debate de la inteligencia artificial que se generó cierto revuelo a propósito de esta tecnología, justamente de la compañía de Google, en términos, y lo platicamos ampliamente, ¿no? En términos de lo que esto implica, qué implica la conciencia, pero creo que es un buen punto de partida para los que les interesa el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo se llama el autor y cuál es el título? Porque solo recuerdo que son 1000 cerebros, ahí está en mi buró por leer. Exacto, se llama A Thousand Brains y es interesante del señor, si no me equivoco, Paul Hawkins. Él fue uno de los fundadores y desarrolladores de los Palm Pilots, estos dispositivos, de los primeros dispositivos de cómputo móviles avanzados, muy fácil de utilizar. Y después se dedicó a analizar o estudiar cómo funciona el cerebro. Y tiene una empresa que se llama Numenta. Ha escrito 2 libros al respecto. No es que sea un poco prolífico, sino que prefiere estar realizando investigación y hoy podríamos decir que es uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Y como tú mencionabas, ¿no? Se hizo popular alrededor del planeta de un ex colega la opinión que tenía de que uno de los desarrollos de inteligencia artificial de la compañía había cobrado conciencia. Pero cuando tú ya empiezas a meter el detalle, yo simplemente soy un comunicador ávido aficionado de la tecnología. Exacto. Y sabes que existe inteligencia artificial parcial y total, y de la total estamos a décadas de distancia. Exacto. El mejor punto de referencia para entender el problema de cómo funciona la mente humana y cómo se puede desarrollar un sistema de inteligencia artificial es este libro y particularmente los últimos 2 capítulos van a ayudar a cualquier interesado a conocer más acerca de dónde nos encontramos, que son los primeros pasos, claro, y de la dificultad de avanzar en el terreno de la inteligencia artificial. Mi querido Rick, siempre un gusto platicar contigo. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo para allá, para ti, para todos los que nos escuchan. Buen viernes. Buen viernes. Ahí escuchamos a Ricardo Zamora de Google. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Volvemos con más.